Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo tan bello que hemos tenido de adoración. Qué bendición de verdad ha sido estar convenidos los hermanos juntos en armonía, adorando y glorificando el nombre de Dios. Qué hermoso de verdad. Vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor y quiero llevarlos a 1 Samuel capítulo 1. Hemos estado viendo y estudiando en estos tiempos de vigilia sobre las mujeres estériles y la bendición de la esterilidad, ¿verdad? Empezamos con el versículo clave, el versículo base de Isaías 54:1, donde el Señor manda a regocijarse a la estéril. A la que no daba luz, dice, levántate y da canciones y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y ahí el Señor la manda a ensanchar su tienda, ¿verdad? Y las cortinas de su habitación sean extendidas, dice. Y le manda específicamente a no ser escasa, a alargar sus cuerdas y a reforzar sus estacas, porque hay bendición en el tiempo de esterilidad. El Señor nos permite pasar por tiempos de esterilidad porque son necesarios en nuestra vida. Y aunque parecen tiempos donde no vemos la mano de Dios, tiempos donde no, por más que oramos, el Señor dice espera, porque muchas veces el Señor no contesta no, sino que espera. Y a veces el Señor permite esos tiempos y está produciendo algo en nosotros. Muchas veces está produciendo fe, como en el caso de Sara, que Sara tenía incredulidad en su corazón. Incluso el Señor ¿cómo se llama? La regaña o la exhorta y le dice que ella no cree que Dios puede hacer una obra en su vida, ¿verdad? También podemos ver que el Señor, por ejemplo, en ella también estaba obrando, estaba realizando una obra de manifestando una naturaleza, creando una naturaleza en medio de esas cenizas. Él estaba formando la naturaleza de Él en su vida. Al igual que nosotros, también eso obra el Señor. Hay tiempos que el Señor nos pone a esperar, tiempos donde nosotros no vemos respuesta, tiempos donde nosotros no vemos a veces la mano de Dios, y son los tiempos de silencio de Dios, donde nosotros muchas veces nos desesperamos porque no vemos la mano de Dios, ¿verdad? Pero hay otros tiempos que son muy rápidos, ¿verdad? Tiempos de esterilidad donde son rápidos, como el tiempo de Rebeca, que fue un tiempo muy rápido, pero el Señor empezó a producir en ella dos naturalezas que estaban peleando dentro de ella. Entonces, el Señor también produce eso en nosotros. Permite ese tiempo de esterilidad porque Él está formando en nosotros una naturaleza de Dios, y entonces hay otra naturaleza que se revela dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero vemos cómo el Señor al final hace que la bendición de Dios prevalezca por encima de la naturaleza de pecado que hay en nosotros, como lo representaba Jacob y Esaú, que Jacob pues representa la naturaleza de bendición de Dios, y Esaú pues representa la naturaleza de pecado. Pero vemos que al final la bendición queda donde debe de estar, ¿verdad? En la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, y Él produce eso. Al final vemos que incluso Jacob, que representa la bendición, vino a alcanzar el tercer nivel de ser llamado fiel, ¿verdad? Entonces vemos esto tan bonito, cómo el Señor está formando eso en la vida de cada uno de nosotros. Rectitud, está formando santidad, está formando paz, está formando gozo, está formando los frutos del Espíritu que son indispensables en nuestra vida, y solo pueden ser formados en esos tiempos donde ¿cómo se llama? Aparecen cosas contrarias a lo que Dios está produciendo, porque el fruto del Espíritu se produce en contraste, ¿verdad? Entonces también vemos ahí ahora también a Raquel. Raquel fue una mujer pues estéril también,
Pero en Raquel había mucha, no solo envidia, sino que había mucha autosuficiencia. Ella quería producir por sus propias fuerzas. Y el Señor le enseñó que no era con sus fuerzas, sino que el ser fructífero viene de Dios. Entonces vimos cómo Raquel hasta alquiló a Jacob y no aprendió a amar lo que tenía, a apreciar el amor que tenía, a apreciar a su amado, por ella andar buscando la bendición por sus propias fuerzas. Cuando ella tenía la mayor bendición, que era tener el amor de su amado. Entonces también vimos también la vida de la esposa de Manoa, ¿verdad? La mujer que ella ni siquiera nombre, imagínense, esta mujer estaba tan subestimada, tan menospreciada, que aún el hecho que le comentamos la vez pasada, el hecho que su nombre no esté escrito en la Biblia, no es que al autor se le haya olvidado, es que trae un significado. Su corazón estaba muy menospreciado y ni siquiera ella se sentía con valor. A pesar de que Manoa representaba descanso, su esposo era para ella el descanso que Dios quería, el reposo de Dios, ella se sentía menospreciada dentro de su corazón. Y vemos lo lindo como el Señor obra en ella y se presenta su vida, porque en medio de esa situación, el Señor se presenta a ella en medio del campo, ¿verdad? Primero sola, pero vemos también la parte hermosa de esta mujer, que cómo se sujetó a su esposo Manoa cuando el ángel se le apareció y le cuenta a Manoa lo que el Señor le estaba dando, la bendición que le estaba dando, porque ella hasta había llegado a ser una mujer ebria, ella se había escondido en el alcohol, tanto así que el ángel le dice que ya no tiene que beber vino, que tiene que guardarse porque la bendición de Dios iba a estar con ella. Entonces, en medio de esos tiempos de sequedad, en esos tiempos donde la maldad prevalece, porque en los tiempos de los jueces, dice la palabra de Dios, que cada uno hacía conforme pensaba o creía que estaba bien. No había quien los dirigiera, no había rey. El Señor levantaba jueces para ser librados de sus enemigos. Y entonces en ese tiempo nace Sansón, donde fue la bendición de Dios para un pueblo que estaba siendo oprimido por los filisteos, ¿verdad? Entonces fue el tiempo de la libertad para Israel, y que vino de una mujer menospreciada, porque Dios usa todo y eso es lo lindo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre, la gloria es para Él. La gloria no tiene que dársela a un hombre, una mujer, nadie. La gloria tiene que ser Él. Por eso Él usa vasos que a la vista de los demás son menospreciados, o vasos que a la vista de los demás, de la vista de la gente, no tienen valor. Dios toma, dice, al pobre del muladar y lo hace sentar con príncipes. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace esta obra maravillosa, ¿verdad? Entonces fuimos viendo allí cómo Dios bendijo a esta mujer, ¿verdad? Y a Manoa y los bendijo aún en medio de la angustia, porque la esterilidad es un tiempo de angustia, y en medio de la angustia el Señor nos hace ensanchar. En medio de la angustia el Señor es nuestro refugio, buscamos refugio en Él. En medio de la angustia el Señor adereza mesa delante de nosotros, dice, al frente de nuestros angustiadores. En medio de la angustia el Señor obra a nuestro favor, y esos son salmos que estoy leyendo. Y nos somos librados también en medio de la angustia. Y hoy pues ya vimos 4 mujeres. Hoy vamos a ver la quinta mujer, que es Ana. Ana es la madre del profeta Samuel. Israel había sido gobernado por jueces durante todo ese tiempo, levantados por Dios en momentos cruciales de la historia hebrea, ¿verdad? Sin embargo, la nación se degeneró tanto moral como políticamente. Había estado sometida a la cruel dominación de los filisteos.
Y el templo en Silo, porque en el monte de Silo, en la montaña de Silo estaba el templo, había sido profanado y el sacerdocio también había sido corrompido y era inmoral en ese tiempo. Pues Samuel, el hijo providencial de Ana, llega en medio de una confusión religiosa y política. Dice que este hombre, Dios lo levanta para enseñar que aún en medio de acontecimientos desafortunados como el pecado, como la rebelión, Dios puede utilizar lo que parece que no produce para avanzar en los planes divinos de Dios. Ya venía el tiempo en el que Dios estaba formando un rey, Dios ya tenía planes para un rey, pero todavía no era el tiempo. Pero entonces Dios ve la vida de una mujer llamada Ana, una mujer que su nombre significa favorecida, pero ella no se sentía así favorecida. Ella misma se describe como una mujer atribulada de espíritu. Ella se describe como una mujer que tenía una magnitud de congojas, abundante lamento y queja, tenía aflicción porque que le producía dolor, enojo, rebelión por la impotencia que ella sentía en su corazón. Pues ella era la esposa de Elcana. Elcana significa Dios ha obtenido. Pues Elcana era un levita que vivía en el monte de Efraín, de una ciudad que se llamaba Sofín de Ramá. Entonces él tenía como antecesores a Jeroam, a Eliú, a Toú, a Suf, todos ellos en una línea de levitas efrateos, ¿verdad? Efraín significa fructífero, era una descendencia de hombres fructíferos, pero Elcana se casa con una mujer llamada Ana y esta mujer resulta estéril. Al parecer en ese tiempo, aunque Dios no había sido sancionado Elcana por lo que hizo, como siendo levita, pues en aquellos tiempos, como dijimos, no había ley, o sea, cada quien hacía lo que bien le parecía, dice la Biblia. Entonces, Elcana tomó una segunda esposa que se llamaba Penina, cuyo nombre significa perla preciosa. Y esta mujer sí no era estéril y le dio muchos hijos e hijas a Elcana. De alguna manera yo considero que no vivían juntas, ¿verdad? Ellas no vivían juntas porque dice la palabra de Dios que una vez al año cuando Elcana tomaba a sus mujeres, a su familia, dice, para subir a Silo, al templo de Dios, a la tienda de Dios, porque no era templo todavía. Entonces al tabernáculo dice que él tomaba a Ana, tomaba a Penina y a sus hijos y subía a presentar ofrenda y cada vez la Penina aprovechaba cada vez que subían a Silo para humillar a Ana. Vemos pues que dice, tenía Elcana dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. Otras versiones dice que le daba una doble porción, porque amaba a Ana, ¿verdad? Aunque Jehová no le había concedido dar hijos. O sea, él amaba a Ana, pero por la costumbre hebrea de que un hombre tenía que tener descendencia, él se vio orillado a tomar a Penina para que le diera descendencia. Pero él amaba a Ana, dice la palabra, ¿verdad? Aunque ella no tuviera hijo. Pero su rival, que era Penina, la irritaba. Dice que la fastidiaba y la atormentaba, enojándola
y entristeciéndola porque Jehová no le había dado hijos. No cabe duda que al ver Penina la forma en que el Cana trataba a Ana, pues eso la movía a celos, y la forma de responder de ella pues era lastimando el corazón de Ana, cabal, donde más le dolía, ¿verdad? Que era el hecho de que ella era estéril. Entonces dice, y así hacía cada año, dice, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana, imagínense que para Ana ir al tabernáculo de Dios, ir a Silo, para ella no era una bendición. A pesar de que Silo significa tranquilo, para Ana era un tormento ir a Silo. Ana durante años, ella no iba a un lugar tranquilo, ella siempre iba a un lugar donde era atormentada, donde era entristecida. Ella, en medio de esa esterilidad, ella no podía encontrar la tranquilidad de Dios. Ella sentía opresión por la condición. ¿Cuántas veces, hermanos, pasamos situaciones y mucha gente nos dice, ¿y has orado? ¿Y por qué no salís de esa situación? Una hermana me acuerdo que me dijo, mira, yo viví un tiempo con mi suegra, me hizo la vida cuadrito, mira, 6 años el Señor permitió que yo estuviera ahí, pero mira, después el Señor me liberó. Y entonces dije yo, wow, ¿yo cuánto llevo? Ya voy para 20. Y me decía ella, va, entonces digo yo, la verdad que en medio de la esterilidad hay tormento muchas veces, ¿verdad? Cuando uno no ve la respuesta, pero lo que a veces no logramos entender es lo que Dios está provocando, lo que Dios está haciendo en nosotras. Y en Ana, Dios estaba formando, al final vemos que Dios formó el gozo, fruto del gozo, fruto de reposo y de paz en el corazón de Ana. Vamos a verlo, que dice que, ¿verdad? Dios formó eso en ella cuando ella sintió del Espíritu la respuesta de Dios para ella, cuando llegó el tiempo donde Dios no necesariamente fue que ella miren qué lindo, porque Ana no cambió su naturaleza, o no fue cambiada su naturaleza, o no fue dado los frutos del Espíritu hasta que se vio embarazada. Mucho antes, cuando ella recibió la respuesta en su espíritu, la paz y el gozo de Dios llenó su corazón. Entonces, y vean que Silo es un lugar muy hermoso porque significa, Silo es donde nuestra herencia espiritual es decidida. Es el lugar donde solo llegan los fieles de Dios. Es un lugar en el monte de Dios. Silo está en el monte de Dios. Está en Sión. Entonces, allí en Silo, en el libro de Josué, capítulo 18, del 8 al 10, ahí nos enseña la historia que fue en Silo donde Josué repartió la herencia de los hijos de Dios. Entonces, para nosotros también Silo representa ese lugar tranquilo, ese lugar donde Dios manifiesta su presencia. Allí ese lugar es donde el Señor reparte la herencia conforme a los deseos de nuestro corazón, mientras nos deleitamos en Él y de acuerdo a las elecciones que nosotros hayamos hecho en nuestra vida. Así va a ser determinada nuestra herencia, que Dios nos lo va a dar. Entonces, vemos cómo Ana llega a Silo, llega a ser atormentada, pero Ana descubre este año particularmente, ella ya estaba cansada. Llegó un momento donde ella ya no podía más. Sus fuerzas fueron reducidas a nada. Imagínense cuántos años tal vez Ana fue a Silo, Penina la atormentaba, pero ella salía igual y salía disgustada. ¿Se imaginan cómo regresaba ella? En lugar de regresar con paz en su corazón, ella regresaba angustiada y triste, enojada, molesta. Pero este año fue diferente. Este año fue el Cana con su familia, y este año ella decide tirarse a los pies del Señor.
¿verdad? Y dice que se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Miren, esto es muy bonito, porque muchas veces nosotros, cuando sentimos amargura en nuestro corazón, permitimos que la amargura nos aleje y no nos acerque a Dios. Mientras que Ana, en medio de su amargura, que ya no podía más, muchas veces ella regresó con su amargura, regresó a casa con esa amargura, pero esta vez decidió dejarla allí, a los pies del Señor, la amargura. Muchas veces nosotros estamos enojados y no buscamos a Dios porque sentimos que el enojo nos aparta de Dios. Ana estaba molesta, estaba ofuscada, estaba amargada, y dice que con amargura de alma ella oró a Dios y lloró abundantemente. Miren qué lindo cómo el Señor bendice. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Y qué lindo es llorar, pero en la presencia de Dios, llorar delante de Él, porque Él sí escucha nuestra oración. Entonces ella lloró, dice, con amargura de alma, y lloró abundantemente. Y ella le hizo un voto a Dios en ese momento. Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí la estaba observando y observaba la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, dice, por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Qué lindo, qué bendición hay en derramar nuestra alma delante de Dios. Él escucha nuestra oración, y ¿saben qué? Se compadece de nosotros, como hablábamos el miércoles pasado en el estudio, que Dios se compadece de su pueblo. Inclina su oído, y Él llora cuando nosotros lloramos, y se duele en su corazón cuando nosotros también estamos dolidos en nuestro corazón. Él no es indiferente. Entonces le dijo Ana: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. En este momento, cuando el sacerdote Elí le dice a Ana esto: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición, en ese momento Ana recibió de Dios una confirmación a su espíritu. Y saben que en ese momento Dios obró algo poderoso en ella. Le produjo, hizo que produciera en ella el fruto del gozo, de la paz, del reposo. Ella reposó en Dios. Mire, y dice, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ella sabía, tenía la certeza en su corazón de que Dios había escuchado su oración y que la respuesta era de ella. La respuesta ya la sentía propia en su corazón, y él sabía que Dios había escuchado su oración. Qué bendición es que un desierto, con un tiempo de esterilidad, termine con escuchar la voz de Dios, con que esa palabra de Dios sea sellada en nuestro corazón. Hay tiempo donde el Señor dice: ya basta, no más. No será llamada más estéril, no será llamada más abandonada, porque Dios no te ha abandonado. Tu marido es Dios, y Él ha visto la aflicción de tu corazón, y Él ha respondido a tu oración. Así es que no llores más, no estés triste más, no estés atribulada más. Cierra tus oídos a la voz de tu enemigo, el enemigo que te dice: no vas a salir de esto, mira, no va a pasar. Le aseguro que cuando Ana regresó, posiblemente en el camino, Penina siguió fastidiándola, pero Ana ya no escuchó más.
ya no escuchó más porque ella tenía certeza en su corazón de lo que Dios iba a hacer, esa certeza. Y dice la palabra de Dios que Dios se acordó de Ana y Elcana dice que se acercó a ella y concibió a Ana y tuvo un hijo varón y Ana cumplió al Señor el voto que le hizo. Y eso es muy importante también porque el Señor conoce si lo que nosotros le estamos ofreciendo, si es verdad. Porque muchas veces le decimos, Señor, si tú me escuchas voy a hacer esto. Y a veces cuando el Señor nos responde y nosotros nos olvidamos de nuestras promesas. La Biblia dice que cuando nosotros le ofrezcamos algo, le prometamos algo al Señor, tenemos que cumplirlo, porque el Señor se agrada cuando nosotros mantenemos nuestra palabra y el Señor nos bendice a raíz de eso. Vemos cómo Ana recibió su bendición, un hombre poderoso. Samuel no solo fue un hombre, un profeta, fue sacerdote también de Dios y este hombre creció, dice la palabra de Dios que a los 2 años después de que ella lo destetó, regresó a Silo y lo fue a entregar, fue a presentar sacrificio de paz para el Señor. Llevó vino, dice, y llevó cebada y llevó un sacrificio y dejó a su hijo allí en Silo. Allí creció Samuel. Y recuerdan eso, qué lindo la vida de Samuel. Como Samuel vemos que él dormía cerca del arca del Señor. Él dormía allí. Él dormía cerquita. Y dice que allí el Señor, siendo él un niño, allí el Señor le habló, ¿verdad? Y desde entonces Samuel empezó a escuchar la voz de Dios y se convirtió en profeta de Dios. En medio de una familia disfuncional, en medio de una familia donde había pecado, donde había inmundicia, donde había toda situación mal, que Dios estaba desagradado de Elí y de sus hijos porque nunca Elí corrigió a sus hijos y eran unos hombres perversos que pasaban allí en el tabernáculo de Dios, incluso violaban a las mujeres allí en la puerta del tabernáculo. Ellos habían desagradado tanto a Dios, pero allí creció Samuel, un hombre de Dios maravilloso, el cual Dios escogió para guiar y para seleccionar al futuro rey de Israel. Amén. Entonces, qué lindo es ver que en medio de la esterilidad, en medio de la fricción, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, Dios sigue escuchando y produce en nosotros lo que tiene que producir. Por eso es importante, mis amados, que cuando estemos en tiempos de esterilidad, en tiempos de tribulación, le preguntemos al Señor qué es lo que está produciendo. Porque Dios no nos hace pasar a nosotros por situaciones, por desiertos, por esterilidad sin una razón. Hay una razón. ¿Ustedes creen que Ana en realidad era estéril? Posiblemente a Ana el Señor le había detenido su vientre porque no había llegado el tiempo, porque Dios estaba planificando el tiempo, porque Samuel fue un hombre estratégico en la historia de Israel y Dios ya tenía el plan bien establecido. Pero Dios estaba no solo esperando su tiempo correcto, sino que también estaba produciendo en Ana, esta mujer. Él quería ver una mujer que cumpliera su voto. Él quería una mujer que se humillara delante de él. Él quería una mujer, una madre devota, una madre que amara a Dios, una madre que se humillara para que de ella saliera un hombre tan valioso y tan poderoso como fue el profeta Samuel, que en su tiempo el Señor dijo, ahora es tiempo. Ahora es el tiempo. Cuando vio a Ana humillado delante de él, llorando amargamente, aún con su amargura, se humilló delante de Dios y hizo voto delante de él. Entonces fue el tiempo, dijo Dios, ahora es el tiempo. Y qué hermoso es eso, porque cuando Dios tiene nuestros tiempos en sus manos, dice la palabra de Dios que nuestros tiempos están bien definidos en las manos de Dios. El desierto suyo, hermana, no va a seguir más hasta que cumpla el propósito de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios está formando en nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros y el tiempo de que nosotros nos humillemos delante de Dios. Porque Ana, ¿cuántos años subió a Silo?
a ese lugar tranquilo donde debería haber recibido paz, pero ella nunca recibió paz. Hasta que llegó el tiempo donde ella ya no aguantó más y con su amargura se inclinó delante de Dios, pero Dios escuchó su oración. Amén. Y ahí cuando nosotros decimos yo ya no puedo más, cuando nosotros decimos ya no puedo en mis fuerzas, esto ya me está amargando, esto ya no aguanto ni siquiera con mi propia amargura, ahí es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros y produce el fruto de bendición que nosotros anhelamos para nuestra vida, y Dios también, porque el Señor anhela bendecirnos. No es la voluntad de Dios que permanezcamos en un desierto, no es la voluntad de Dios que permanezcamos en un tiempo de esterilidad. Él quiere hacernos fructíferos. ¿Y saben qué dice? Leímos al principio la oración, el cántico o la oración de Ana, donde ella dice que la estéril, que es ella, tuvo 7 hijos. Después de Samuel tuvo 6 hijos más. O sea, ella no era que era estéril. El Señor había detenido su vientre. Después de que nació el hijo de la promesa, ese hombre de Dios, Ana tuvo 6 hijos más. ¿Y saben qué pasó con Penina? Dice que se volvió, ¿cómo es que dice ahí? El rostro de ella. Déjeme ver cómo dice hay una palabra que dice, o sea, que se volvió marchito, es lo que quiere decir. Dice que languidece, dice y la que tenía muchos hijos languidece. Entonces vemos que mientras Ana se volvía fructífera, Penina se marchitaba, ¿verdad? Y el Señor es lindo porque cuando nosotros ya no nos enfocamos en las palabras del enemigo y le creemos a Dios, Dios nos bendice y nos hace fructíferos. Amén.